Ya están viendo mi pantalla. Sí, Sí, la señor. estamos bien. Sí, señor. Muy bien. Bueno, en este segundo día del ciclo de webinars de incursión al Power BI, voy a arrancar como rápido porque el tema, para que nos rinda bastante, que la vez pasada siempre llegamos como muy justos y no tuvimos el espacio como para preguntas. Entonces, mi nombre es Nelson Ramírez, soy analista de datos adscrito a la unidad de referenciamiento competitivo en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial de la Mariacano. Vamos a estar en este segundo encuentro y vamos a hablar sobre el carga de datos en Power BI. ¿Listo? En cualquier momento que tengan alguna duda, una pregunta, pueden interrumpirme, no hay ningún problema y estaré resolviendo las inquietudes. ¿Listo? Bueno, inicialmente quiero como dar un recorderis de lo que vimos la sesión pasada, que era todo el tema de tratamiento de datos y calidad del dato visto en Excel. Entonces vamos a dar como un recorderis en esta primera parte, que es la de cómo hacer ese tratamiento y cómo hacer la evaluación de la calidad de los datos. Inicialmente evaluamos la existencia de datos duplicados. ¿Cómo lo podemos hacer? En Excel lo podemos hacer en la parte de inicio en el formato condicional, ¿cierto? Aquí en esta parte. Luego resaltar reglas para resaltar celdas y por último en valores duplicados. Eso nos daría un resaltado en los datos y podemos así validar cuáles son los que están duplicados o no. Eso más que todo es para evitar en columnas donde tengo identificadores únicos que tenga valores dobles o repetidos que me puedan afectar la calidad de la información. Segundo, es evaluar la existencia de errores como tal en la digitación. Esto, ¿cómo lo podemos validar? Fácilmente insertando tablas dinámicas o revisando valores en las columnas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en esta tabla dinámica vemos que se repite la persona Elijah Gray, que es el jefe, y pues no creo que hayan 4 jefes repetidos pues para este caso. Entonces sería simplemente crear una tabla dinámica en la que podemos ver valores duplicados cuando no están exactamente diligenciados, ¿cierto? Porque aquí puede haber un espacio, puede haber un apóstrofe, una versión tildada, otra que no. ¿Listo? O también podemos revisar los valores como tal directamente en la columna de Excel. Podemos desplegar el filtro y evaluar valores que estén duplicados, que nosotros sepamos que deben ser únicos. ¿Listo? Y por último, la corrección de errores de digitación. A veces las bases de datos son muy grandes y es complicado corregir uno a uno. Entonces, una forma fácil para realizar esta corrección es con el comando de buscar y reemplazar. Lo obtenemos fácilmente con el control más B y así buscar la pestaña de reemplazar y generar una búsqueda específica para un carácter que yo quiera hacer y con otro que es el que debería quedar. ¿Listo? Bueno, con este pequeño recorderis vamos entonces a entrar en materia. Quiero inicialmente como mostrarles cómo sería la descarga de Power BI. Este software es gratuito, pues tiene partes que son de pago y otras que son gratuitas para realizar todo el tratamiento, la descarga, la revisión, la validación de los datos, creación de dashboards. Para uso personal
se puede realizar sin ningún costo, pero si ya queremos realizar actividades como compartir, subir a la nube, esos ya son servicios que son de pago. ¿Listo? Entonces, para poderlo descargar, inicialmente podríamos ingresar a Google. Esa sería como la opción 1, a la zona de buscador, poner en esta zona Power BI y la primera opción casi siempre es la que sale y darle a clic en descargar. Esto nos lleva a la página de Power BI y ahí lo que hacemos es llegar a la parte en descargar y con esto ya seguir los pasos de instalación normales de cualquier software. Lo que uno normalmente llama el del siguiente, finalizar. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna duda o podemos continuar. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. Listo. Tenemos una segunda opción que es la tienda de Microsoft. Esta para mí es la opción con menos problemas y que me puede generar mayores rendimientos porque no tengo que estar preocupado de las actualizaciones que tiene como Power BI, que son aproximadamente cada mes, cada 2 meses que el Power BI se va actualizando con nuevas versiones. Y si lo instalamos como lo hicimos en la opción 1, pues vamos a tener que desinstalar, volver a descargar y así en repetidas ocasiones que se evitarían con esta opción de la Microsoft Store. Entonces buscamos Power BI en la zona de búsqueda y cuando tengamos el enlace, solo es darle clic a descargar y él ya realiza el proceso de instalación automáticamente y ya lo tendríamos instalado en el equipo. Listo. También quiero comentarles lo que es la obtención de datos de fuentes externas. Esto para poder obtener conjuntos de datos, datasets, con los que podamos realizar pruebas, ensayar las bondades de la inteligencia de negocios que nos ofrece Power BI. ¿Listo? Tenemos varias páginas en las que podemos obtener datos. Unas son repositorios gubernamentales, hay de la Unión Europea, hay de Estados Unidos. Colombia tiene su propio portal de conjuntos de datos que se llama Datos Abiertos. Ahí podemos encontrar información gubernamental, información de instituciones educativas, de todas las instituciones públicas como tal. También tenemos repositorios de acceso libre, crear como una cuenta en ellos y tenemos acceso a muchos conjuntos de datos. Voy a abrir 2 de ellos, pues inicialmente el de datos abiertos del país. En este podemos encontrar, como les había mencionado, información de cualquier entidad gubernamental, ¿cierto? Y este descargaría, normalmente descargan en formato CSV. Listo, entonces aquí tenemos muchas categorías como lo son ciencia, tecnología, espérenme, yo hago zoom. Tenemos agricultura, ¿cierto? Tenemos el entorno educativo y es importante utilizar esta opción de conjuntos de datos, ¿cierto? Y conjuntos de datos externos, que es la que nos va a dar acceso como tal a los datasets. Entonces, aquí ya elegimos el tema que más nos interese y ya podemos descargar la información. Por ejemplo, registro de activos de información. Sería entrar y ahí ya podemos encontrar como el entorno en el que podemos descargar la información. Aquí nos dan como un recuento de cuáles son las columnas que tiene el dataset, una descripción, el nombre del campo como tal en la
en la base de datos y el tipo de dato que debería manejar, ¿cierto? En este caso son 8 columnas y todas son de texto, ¿listo? Entonces, para descargarlo, pues sería simplemente darle clic aquí en exportar y ya aquí elegir el formato en el que queremos obtener la información. Normalmente uno lo baja en CSV o en CSV para Excel para realizar como mejor el tratamiento. O es el más común para nosotros poder realizar esa actividad. Listo, y ya sería dar clic en descargar. Bueno, volviendo a este, todos son muy similares, todos son como para obtener información. Este es muy bueno para datasets, sobre todo en temas educativos, y este es para los que quieran incursionar mucho al mundo del Machine Learning, que está como en auge en estos momentos. Aquí encuentran datasets muy valiosos. También tenemos repositorios de acceso por licencia o pagando, ¿cierto? Google Cloud, Azure y Amazon tienen sus propios entornos y ellos también muestran o dan la opción de obtener conjuntos de datos ya más enfocados al Big Data, de miles de millones de filas, ¿cierto? Ya muy pesados de teras y de petabytes. Bueno, ya ahora vamos a entrar en materia, lo que sería el cargue de datos en Power BI. Quiero mostrarles inicialmente como el entorno, ¿cierto? Esto va a ser muy como explicativo, pero ahorita vamos a entrar a un ejemplo donde vamos a poder ver realmente todo esto que estamos observando aquí de una manera más práctica. Listo, entonces cuando ingresamos al Power BI tenemos inicialmente, como lo podemos ver en aplicaciones normales de Microsoft, como son el Excel o el PowerPoint, ¿cierto? Que tienen una zona en la que dice crear un informe en blanco, obtener datos que ya había trabajado, ¿cierto? Cuando ingresamos en un informe en blanco, ya podemos obtener los datos, podemos realizar una obtención de datos de muchas fuentes, como lo es un libro de Excel, lo es un SQL, lo es un archivo de texto o CSV, como vimos que son los más tradicionales para obtener los datos. Y por último, para este entorno de carga de datos, lo que tenemos sería, él nos muestra, una vez le cargamos la base de datos, cuáles son como las tablas. Si obtenemos un Excel, él nos va a mostrar las hojas que tiene y cuáles son tablas y cuál es la información. ¿Listo? Que nosotros tenemos. Y acá nos muestra una visualización de qué tipo de datos y qué contenido tiene como tal ese conjunto de datos que le dimos. Una vez podemos observar y visualizar la información, ya tenemos dos opciones. Una que es cargar los datos y otra que es transformar los datos. Cuando nosotros vemos que nuestra información está perfecta, sin ningún problema, pues podemos simplemente decir cargarlos y él lo que va a hacer es mostrar esa información ya en el entorno visual de Power BI. Pero si vemos algún dato que tiene que ser corregido, algún formato como los que habíamos visto en el Excel que tiene que modificarse, desde este entorno también podemos realizar la transformación. Esto esto es muy común realizarlo o cuando nosotros no tenemos acceso a poder modificar la base de datos original. ¿Listo? Entonces, veamos ahora cómo sería el entorno para la transformación de datos en Power BI. O sea, ya le daríamos, es como darle clic a transformar y nos traería a este entorno, a esta plataforma, en la que podemos ver
las tablas en la parte izquierda, las tablas o las consultas que nosotros estamos manejando para esta versión o esta actividad, ¿cierto? Esas serían como las tablas y luego sería ir a la zona de transformar, porque iniciamos desde, valga la redundancia, la pestaña de inicio. Y aquí en la pestaña de transformar, porque es común uno perderse entre estas dos y olvidar que existe la de transformar. Y aquí ya podemos utilizar lo que son las herramientas y las utilidades para realizar la transformación de los datos. Y por último, una pequeña visualización que nos muestra el Power Query, que es como el entorno para transformación de datos que utiliza Microsoft. Lo utiliza para Excel, para Power BI, para muchas otras aplicaciones como Power Pivot. Y aquí podemos observar el tipo de datos, cómo están clasificados. Listo. No sé si tienen alguna duda, una inquietud, si les explico nuevamente, si por acá están bien, ¿cómo vamos? Todo muy claro, profe. Ok, listo. Bueno, otra de las cosas muy importantes al realizar nuestro cargue de datos es evaluar la relación que hay entre los datos. Como vimos en esta parte anterior, tuvimos tres tipos de consultas o tres tipos de tablas. Nosotros evaluamos la relación cuando hay más de una tabla que tenemos que relacionar, por así decirlo, para poder obtener información. Entonces, todo esto que les estoy mostrando es, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo y entonces ya van a entender un poquito más cómo es el entorno y cómo navegar a través de la plataforma de Power BI. Entonces, inicialmente tenemos el modelo relacional de los datos que nos muestra por así decirlo, las tablas de cada y cuáles son sus elementos y hay un enlace o una relación entre los datos que lo hace a través de identificadores únicos. Cuando no existen estos identificadores, la relación o es imposible o es muy difícil de tenerla. ¿Listo? Entonces, siempre es importante que cuando vayamos a relacionar más de una tabla, tengamos un valor único que podamos relacionar. ¿Listo? Ya con esto tenemos como el abrebocas de lo que sería Power BI. Entonces, vayamos ahora al ejemplo como tal de aplicación. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ok, profe. listo, muy bien. Bueno, entonces, como les había comentado, esta es la página de inicio como tal del Power BI. Cuando lo abrimos por primera vez, él nos muestra los tipos de datos que podemos cargar. Podemos llamar un SQL Server, podemos llamar un Excel si ya sabemos qué es lo que tenemos que obtener, o podemos cargar un informe en blanco. Y aquí también nos muestra como proyectos anteriores que nosotros hemos trabajado previamente. ¿Listo? Entonces, es muy similar a lo que nosotros cargamos en Excel o en PowerPoint, en Word. ¿Listo? Entonces, vamos a dar en informe en blanco. Aquí obtenemos la visual inicial de la plataforma como tal de Power BI. Entonces, es muy similar, por no decirlo casi idéntico a lo que es el entorno de desarrollo de Microsoft. Tenemos una lista de
pestañas y de datos que podemos realizar. Entonces vamos a realizar la carga como tal de nuestros datos. Fue similar a lo que hicimos la actividad anterior con Excel. Entonces podemos obtener los datos de diversas fuentes. Vamos a darle un Excel. Ya tengo acá preparado un espacio, un ejemplo para que podamos trabajar. Entonces vamos a usar los mismos datos que revisamos en la clase pasada. Entonces cuando ya le decimos vamos a obtener un Excel, él nos muestra, como les había mencionado, cuáles son las hojas de ese Excel. Esta nos la muestra repetida, ¿cierto? Nos muestra tabla de empleados 2023 y empleados repetido. ¿Por qué? Porque la hoja de tabla empleados está tanto en hoja y está en formato tabla, ¿cierto? Cuando tenemos unos datos en formato tabla, es como lo más recomendado para trabajar en Power BI. Entonces, es preferible utilizar este que utilizar este. Si vemos, tienen la misma información, tanto empleados como tabla empleados. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar este. Y esta sería otra tabla que es la evaluación. Y por eso es lo que les venía mencionando de la relación que hay que realizar entre objetos. Si de pronto no están entendiendo algún concepto o si me estoy usando términos muy técnicos, que de pronto quieran como que les dé mayor claridad, no duden en decirlo, ¿listo? Entonces, vamos a cargar estas dos, ¿cierto? Bueno, y les mencionaba, es importante validar cómo son o cómo tengo los datos, pues aquí aparentemente uno los ve bien, sin ningún problema. Entonces uno dice, pues carguemos los datos, no hay necesidad de transformación. Listo, eso. Luego viene la carga de los datos como tal al entorno de Power BI. Y ya en esta zona, él me muestra cuáles son las tablas que él está utilizando. Aquí, como lo veíamos, es la zona que podemos navegar entre las vistas como tal del informe. En esta zona, nosotros lo que podemos hacer es realizar todas las actividades, nuestro modelamiento de datos, nuestra visualización en sí, que pues, no es el focus de esta actividad, la veremos ya como tal en el tercer encuentro, en la que ya vamos a adentrar más en lo que es una modelación de una base de datos en Power BI. Listo. Aquí en esta vista de tabla podemos observar nuestra tabla como tal. Entonces aquí podemos ver los datos como los tenemos, cuáles son las columnas que se están trabajando, ¿cierto? El tipo de datos, como por ejemplo la fecha. Hay otros que son numéricos, ya los trabajaremos en la próxima sesión. ¿Listo? Y por último es la vista relacional del modelo, ¿cierto? Entonces aquí, como ven, él hace una creación inicial de una relación, pero no necesariamente es la relación adecuada. Esto lo veremos cuando carguemos el siguiente archivo de datos. Nelson, hola. Hola. Nelson, soy Mariucci. Es que yo me perdí cómo llegas a la vista cuando tienes los datos, o sea, antes de que entraras a la vista, cómo llegas a la vista, por qué pestaña. A esta.
a esta vista de como la visualización. Sí, O esa. a esta. Ah, ok. Aquí tenemos estas pestañitas, ¿cierto? En la primera tenemos lo que es la vista del modelo. En la segunda están las tablas y en la tercera está el modelo relacional. Ok. ¿Sí respondí a tu duda? Sí, sí, ya vi por dónde ya, Ok. gracias. Sí. Listo. Bueno. Entonces, listo. Estaba cargando los datos desde un archivo de texto que tengo por acá. Es otra tabla. Listo. Como podemos ver, aquí hay datos raros, ¿cierto? Como trabajamos la actividad anterior, es muy similar cargar los datos tanto en Excel como en Power BI desde entornos externos, ¿cierto? Este es un archivo TXT o puede ser un CSV o puede ser una base de datos SQL. Y está el origen del archivo como tal, que este es la codificación que habíamos trabajado, que les había mostrado que muchas veces cuando tenemos codificación latina, nos pone cuando está tildado, nos dice carácter raro o nos pone un número o nos quita como el formato tradicional. Entonces aquí normalmente lo codifica como europeo occidental, pero nosotros lo trabajamos o lo debemos trabajar para nuestro código como Unicode UTF-8. ¿Cierto? Este es el que nos identifica si hay tildes, si hay ñes. Entonces es muy útil tratarlo en este tipo de codificación. Ahora cuando nosotros vamos a cargar los datos, tenemos que elegir un delimitador, ¿cierto? Porque muchas veces los CSV, que son archivos separados por comas, entonces nos dice que nuestro delimitador tradicionalmente puede ser una coma o un punto y coma, pero hay archivos de texto que tienen otro tipo de separadores. Hay unos que se separan por espacio, otros por tabulación. Como vamos a ver en este caso, la separación es muy diferente. Entonces, nosotros vamos a intentar como revisar los tradicionales que él tiene, que son coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador. Si ninguno de esos nos funciona, entonces ya toca utilizar uno personalizado. ¿Listo? Como vemos aquí, el que está como repetido o el que se ve como raro, uno dice, bueno, este es como el que me tiene la separación de los datos, que es un slash. Entonces vamos a intentar con el slash. Ponemos slash, damos clic en otra parte y efectivamente él ya nos muestra que tenemos dos columnas, una para empleado y otra para el sueldo. ¿Qué pasó aquí? Él nos mostró o no identificó que esta es como tal el nombre de la columna. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Una transformación de los datos. Entonces, vamos a ir a transformar los datos y ya llegamos al entorno que les había mostrado anteriormente. Entonces, en esta parte tenemos, como les había dicho, empezamos por la pestaña de inicio, pero queremos es la pestaña de transformar datos, que está aquí mismo. ¿Listo? Como tenemos este problema en el que el Power Query, ¿cierto? No pudo identificar la primera fila era realmente el nombre de las columnas,
Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un tratamiento para decirle que use la primera fila como encabezado. ¿Cierto? Entonces, lo que le decimos es, use la primera fila como encabezado y él ya nos realiza ese tratamiento y nos nombra las columnas como realmente deberían estar nombradas. Otra actividad que nosotros debemos realizar es evaluar el tipo del dato. Yo creo que los estoy mareando con tanto zoom. Entonces, como podemos ver acá, él me dice que los datos son texto, pero nosotros acá tenemos números. Entonces, aquí uno normalmente dice o hay un error o este no fue capaz de hacer el cambio. Entonces, uno intenta hacer el cambio y decirle, bueno, estos son valores número entero, vamos a seleccionar el número entero y él nos pregunta, actualmente es texto, ¿quieres sustituir el actual texto por el número? Entonces nosotros le decimos sustituir la actual y él ya nos toma esa sustitución. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y uno lo que hace normalmente es revisar los datos. Acá, por ejemplo, vemos que tenemos un error, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que hay un error. Miremos si hay más errores. Listo. Aparentemente no, es el único error. Uno lo que debe hacer es señalar ese error porque el Power BI muestra cuáles son. Muchas veces le da uno el indicio de cuál es tu error. Entonces acá nos dice, hay un error porque esto es un 62, un guión y 3 ceros. Eso no es un tipo numérico. No es un número entero, no es nada. Entonces no sé cómo tratarlo. Y me estás diciendo que lo trate como un entero. Entonces, ¿cómo vamos a devolvernos? Porque ya tenemos ese error. Tenemos que decirle, venga, no, ya no nos tomes ese tipo de entero, sino que devuélvete. Entonces lo que vamos a hacer es, en estos pasos aplicados, empezar a devolvernos. Entonces empezar a darle X a sueldo, darle X al tipo cambiado, darle X a los... bueno, hasta esta parte estábamos bien. Entonces como vimos, hasta que pusimos los encabezados bien, él estaba funcionando correctamente. Entonces solamente tenemos que devolver estos dos pasos. Quitar el de sueldo y quitar el de tipo cambiado. Y entonces también es otra buena forma de revisar, empezar por el filtro. Entonces, ya nosotros sabemos que en la columna sueldo había un error que decía 62, véanlo acá, 62 con un guión y 3 ceros. Entonces, ese es un tratamiento que nosotros tenemos que hacer antes de poder cargar los datos adecuadamente. Y revisemos la otra a ver qué otros problemas podemos tener. Como ven, aquí tenemos errores, por así decirlo, de digitación. ¿Cierto? Hay unas personas que digitan con punto, otras que digitan con coma, según la configuración, otros que no utilizan nada, sino que es el número de seguido. Entonces, eso va afectando la calidad del dato. Entonces, lo que podemos hacer es igual que como hicimos en Excel, seleccionar las columnas que queremos tratar e ir a la zona de transformación, ¿cierto? Aquí arriba y decirle, por favor, reemplaza los valores. Listo. Entonces vamos a reemplazar valores y hacemos el mismo
la misma actividad que hacemos en Excel. Entonces, ¿qué queremos acá? Tenemos comas, tenemos puntos y tenemos un guión. Entonces, lo que queremos es eliminar esos valores que nos están como dañando la calidad del dato. Entonces, lo que le vamos a decir es, búsqueme una coma y reemplácemela con nada, porque la queremos es eliminar, ¿cierto? Entonces, él lo que va a hacer es buscar una coma y la va a reemplazar con nada. Aquí no deberíamos poner ni un espacio, porque él lee todo ese tipo de caracteres. Entonces, si ponemos un espacio, él lee ese espacio, ¿cierto? Entonces, tenemos que dejarlo sin nada. Damos en aceptar. Ya nos cambia lo que son las comas. Volvemos y quitamos los puntos. Igual reemplazar con nada. Y ya cambiamos los puntos. Y por último, vamos a hacer la transformación del given. Y de igual forma, reemplazar con nada. Si, por ejemplo, tuviéramos un dato de texto y tuviéramos niño, por ejemplo, en vez de niño. Entonces vamos a buscar niño y le diríamos reemplácelo por niño. Como les había dicho, esto sucede mucho cuando tenemos otro tipo de codificación. Entonces puede que ni siquiera tuviéramos niño, sino este tipo de situaciones en los que él no supo codificar o no se eligió un tipo de codificación adecuado. Entonces nos va a poner pues este tipo de errores y tenemos nosotros que hacer el tratamiento. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla con el guión. Vamos a quitar todo. Y ya tendríamos todos nuestros datos adecuadamente tratados. Entonces vamos a buscar el 62 y efectivamente aquí ya lo tenemos bien corregido. ¿Listo? Una vez ya tenemos todo nuestro tratamiento, ya hicimos todas las transformaciones, lo que vamos a hacer es ir a inicio, ¿cierto? Porque muchas veces nos enredamos, ¿dónde es que no encuentro dónde puedo cerrar? Entonces cerramos acá y perdemos, por así decirlo, nuestros cambios. Entonces vamos a inicio y le decimos cerrar y aplicar. Este primerito que tenemos acá. Cerramos y aplicamos y él ya nos crea esta nueva tabla en el modelo relacional. ¿Listo? También lo tenemos acá en nuestro modelo de tabla. ¿Han visto? Aquí en la parte izquierda vamos a poder movernos entre los tres tipos de visualizaciones. Bueno, también, ¿qué podemos hacer? Cambiarle el nombre a esta tabla. S3 empleados sueldos. No entiendo muy bien qué es. Entonces vamos a ponerle tabla sueldos. Para saber que esa es la tabla en la que voy a manejar los sueldos. Listo. Como ven aquí, él no hizo ninguna relación. Él no generó una línea de relación entre ninguna de las tablas. Pero normalmente él lo que hace es generar esta. Y nosotros decimos, bueno, están ya relacionados todas las tablas, ya puedo hacer trabajo sobre ellas. Pero realmente, como vamos a ver ahorita, no es del todo cierto. Y ustedes dirán, pero ¿por qué está trabajando sobre tres tablas? ¿Por qué no metió toda esa información en una sola? Es porque muchísimas veces, el común es que nosotros, o en las empresas, en nuestras empresas, las actividades las hacen partes diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la tabla de sueldos la hace financiera, la tabla de evaluación la hace
gestión humana, la tabla de empleados la administra otra unidad u otra dependencia de nuestra empresa. Entonces, son informaciones que vamos a tener segregadas. Entonces, para poderlas unificar, es muchísimo más complicado que simplemente hacer este tipo de relaciones en los que hay que decirle a cada dependencia. Lo único importante es que me mantenga el del empleado en cada una de ellas o un identificador único. ¿Listo? Entonces, ya cuando las tenemos relacionadas, podemos llegar a nuestra zona de nuestro entorno visual, ¿cierto? Nuestra vista de informe. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería una visualización. Aquí en esta zona se encuentran todas las visualizaciones disponibles y podemos descargar muchas otras más. Estas son como las tradicionales, las que nosotros más utilizamos o las que realmente nos dan más información. Entonces acá vamos a elegir una visualización. Podemos elegir esta o podemos elegir una de barras, que es como la más tradicional. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos estas dos zonas, la zona de visualización y la zona de datos. En la zona de visualizaciones, lo que vamos a poder hacer es elegir el tipo de gráfico que queremos utilizar. Y en esta zona vamos a decirle a esa visualización o a ese gráfico cuál es la información que voy a incluirle. Pero esa información la obtengo de esta parte que se llama datos. Listo. Entonces, veamos, por ejemplo, las calificaciones o la evaluación. Veamos los sueldos de las personas. Entonces, si queremos ver el nombre del empleado, pues podemos ponerlo aquí, por ejemplo, en el eje X y vamos a darle en cuál es el sueldo del empleado. Yo quiero verlo acá en el eje Y. Como ven, uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Será que es que todos los empleados ganan lo mismo? ¿Cierto? Eso no es nunca cierto, no es del todo cierto, entonces puede haber un error acá en la relación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le decimos que hay una relación de este tipo, ¿cierto? Entonces él lo que tiene que hacer es decir, bueno, voy a ir de el ID empleado, después tengo que tener una relación con la tabla de evaluación y después otra con la tabla de sueldos. Pero lo que realmente nosotros tenemos que hacer es decirle, son dos tablas, aquí vamos a eliminar la relación, son dos tablas que se comunican a la base de datos de empleados. Entonces, ¿cómo hacemos esa relación? Seleccionamos aquí, le damos clic sostenido sobre el ID del empleado y lo arrastramos al ID del empleado de la tabla de empleados. ¿Cierto? Él aquí ya nos muestra como cuál es el tipo de relación. O sea, esto es un tema ya que se maneja mucho en SQL, en bases de datos relacionales. Es algo que ya daría como para otra actividad, no es como el foco de esto que es una introducción, yo solo quería mostrarles como cuáles son todas las posibilidades que uno puede tener, ¿cierto? Y ya esta sería nuestra relación. Si volvemos aquí a la base de datos de la visualización, lo que vamos a hacer es, ahora queremos ver nuestros empleados, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer la devolución, queremos ver el nombre del empleado, vamos a cargarlo aquí. Enrique, gracias. La comida. Hola, ¿hay alguna pregunta?
Ok, listo. Entonces, como podemos ver, ya nuestros sueldos están diferentes. Listo. Podemos verlo en esta otra visualización. Pues aquí está muy, o sea, como tenemos tantos empleados, se va a ver, no es una buena visualización para esa información. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que empezar a jugar con qué tipo de visualización es útil para mis datos. ¿Listo? Aquí podemos, por ejemplo, tener el nombre del jefe, ¿cierto? Y el ID del empleado de esa persona. ¿Qué tenemos acá? Todos los jefes y la cantidad de empleados que tiene cada uno. Quiero que noten algo y es esto se nos pasó. Ah, Dios mío, ¿qué pasó? Porque hay 3 Elijah Gray y porque aquí hay otro. ¿Será que es que son 4 jefes diferentes o será el mismo? Si vemos bien, este tiene una I con tilde, este tiene una I tilde hacia otro lado, esta tiene un apóstrofe. Entonces lo que tendríamos que hacer es volver a transformar los datos para ya poder realizar el tratamiento como tal de esos errores que tuvimos, que uno, la gran mayoría de las veces, se da cuenta únicamente cuando está realizando la visualización de sus datos. ¿Listo? Entonces ahí es tratar esa información, como ya les había mencionado, de cambiar la I tildada por una I normal, quitar el apóstrofe. Ya con eso podemos decir, ese sería como la corrección a nuestro problema en los datos. ¿Listo? Eso es como lo que quería mencionarles, lo que quería tratar con ustedes. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud, algo que de pronto quieran que amplíe la información, como en este espaciecito que nos queda, o si todo quedó muy claro, si fui muy rápido o no, o sea, toda esta retroalimentación nos sirve para ir trabajando como en las actividades que tenemos programadas. ¿Quieren que haga la corrección de estos datos o ya con la explicación previa ustedes saben? Sí, profe. Yo diría que sí, como para ir llevando la secuencia cuando se nos presenten este tipo de errores. Ok, listo. Entonces, como les había mencionado, vamos a transformar datos. Ya sabemos que la columna que tiene el problema es el nombre del jefe, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ir a nuestra base de empleados, vamos a ir a el nombre del jefe y vamos a ver que aquí tenemos nuestros jefes duplicados. Entonces, vamos a evaluar qué errores tenemos. Tenemos una I tildada normal, una I tildada que esta nos sale casi siempre por la configuración del teclado, como los que estuvieron en la charla anterior, fue algo que mencioné. Cuando alguien tiene configuración de teclado español Latinoamérica, es diferente a español de España, la tilde. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es transformar nuestros datos. Nos vamos a nuestra pestañita de transformar, ¿cierto? Aquí. Y le vamos a decir reemplazar valores. Listo. Hay muchísimas otras formas de transformación, pero como les digo, esto es algo más introductorio. Ya vendría siendo
pueden llegar a un curso en el que realmente les van a dar como muchísima más información. Esto es más como para que vayan conociendo lo que es la herramienta de Power BI y sus utilidades, sobre todo para la inteligencia de negocios. Entonces, vamos a reemplazar los valores. ¿Qué valores teníamos? Una I. Este es una I mal tildada. Lo vamos a reemplazar por una I normal. Listo. Entonces, le voy a decir que busque una I con la tilde hacia la izquierda y me lo va a reemplazar por una I sin tilde. Entonces, él lo que hace es reemplazarlo y ya lo quita de esa parte. Lo podemos ver aquí que ya únicamente me aparecen 3, ¿cierto? Entonces, ya lo que vamos a hacer es reemplazar el valor. Vamos a quitar el apóstrofe, que ese lo tenemos con el mismo que hacemos el signo de interrogación, pero en vez de dar shift más signo de interrogación, lo dejamos solo el signo de interrogación y nos da ese apóstrofe. Y recuerden que lo que queremos es eliminarlo, lo vamos a reemplazar con nada. Listo. Vamos a ver cómo quedaron y efectivamente ya solo tengo 2. Y por último, vamos a hacer el reemplazo de la I tildada normal. Ahora si ven, solamente tenemos un jefe, Elijah Gray. Si nos vamos a nuestros datos, voy a dar a inicio, cerrar y aplicar. Ya lo que va a hacer es transformarlos y aquí ya únicamente me aparece un Elijah Gray y ya se quitaron los 3 que tenía por acá. Y como ven, antes tenía 19 y ahora tengo 22. Listo. Entonces, esas son las actividades que nosotros normalmente estamos haciendo con Power BI. Vamos a estar modificando, a ir a devolvernos a la base de datos, regresar a la visualización, ya está bien, esta visualización no es óptima, voy a poner otra, ¿cierto? Entonces uno ya va jugando como con el tipo de información que quiere tratar. No sé si de pronto tengan otra duda o todo perfecto por esta sesión de hoy. Yo diría que hasta ahí todo ha sido muy claro, ¿no? Okay. Las explicaciones muy profundas, muy claro todo. Nelson, Okay. tengo una pregunta. Sí. El entorno de escritorio funciona igual que en línea. Sí, funciona igual. O sea, es más, este entorno de escritorio es un poco mejor que el de línea. El de línea a veces tiene cositas que uno no puede hacer tan fácil como lo hace aquí en el de escritorio. ¿Listo? Porque uno puede hacer un daño en el de línea y se le perdió toda la información. Pero como te digo, el entorno de línea es cuando tenemos o cuando pagamos la membresía como tal del Power BI. Si no tenemos esa membresía, podemos trabajar tranquilamente en este de escritorio. ¿Qué hace uno normalmente? Trabaja en este y publica su información desde esta parte. Él ya lo que hace es ir al entorno de nube, que es Microsoft Fabric, y allá lo almacena, lo guarda y ya lo puedes compartir con otros. Entonces siempre va a ser mejor trabajarlo sobre este, porque si tengo algún error, no me va a modificar el que tengo en línea hasta que ya lo publique. Listo. No sé si de pronto respondí a tu duda o... Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Profe, muchas gracias. Ok, listo.
A Muchas ustedes gracias. muchísimas gracias por la atención. Gracias. Entonces, nos vemos en la siguiente actividad. Esto que ya vendría siendo dentro de 8 días. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Buenas noches. Feliz noche. Una feliz noche para todos, que estén muy bien.